Muy buenos días, estudiantes de segundo medio del Colegio Los Leones. Estamos aquí para una nueva actividad del taller de matemáticas. Comencemos. La actividad de esta ocasión es sobre semejanza de triángulos. Así que vamos a ver una de las distintas situaciones en donde aparece la semejanza de triángulos. La primera es aquí con la típica figura del teorema de Tales, ¿cierto? Entonces, recordar. ¿Qué son triángulos semejantes? Son triángulos que tienen la misma forma, por así decirlo, pero uno es más pequeño que otro o alguno tiene algún pequeño cambio. Pero lo que tienen que cumplir es que los ángulos de los dos triángulos deben ser iguales y los lados deben ser proporcionales. Entonces, los ángulos de los dos triángulos tienen que ser iguales y los lados proporcionales. Si pasa eso, hay semejanza de triángulos. Entonces aquí tenemos el típico de la forma del teorema de Tales. Aquí vemos primero lo de los ángulos, para saber si estos dos triángulos, este más pequeño aquí con este más grande acá, si son semejantes. Primero vemos que comparten este ángulo, ¿cierto? Este ángulo de aquí lo comparte el triángulo ABC y lo comparte el triángulo EDE, el grande, ADE, el grande. Entonces comparten un ángulo, tienen un ángulo igual. Bien. Estas dos rectas son paralelas. Como son paralelas, recordamos ángulos entre paralelas. Este ángulo de aquí es el mismo que de acá. Y este ángulo de acá es el mismo que este de aquí. Entonces, claramente, los tres ángulos de este triángulo son iguales a los tres ángulos de este otro triángulo más grande. Ahora veamos si sus lados son proporcionales. Que sean proporcionales quiere decir de que si yo divido la medida de los lados, me da una constante. Y aquí claramente tengo, esta es la medida del lado largo, esta es la del AB, esta es la medida de AE, esta es la de AB. Aquí está la medida de AD y esta es la medida de AC, el 8.7. Y acá tengo la de DE, 6.8, y la de BC, 4.4. Todas las divisiones nos dan 1.6, por lo tanto son proporcionales, porque está esta constante proporción. Y si no me creen, acabo de alargar los triángulos y la constante sigue siendo la misma. Veamos, la medida de estos lados cambió, ¿cierto? Se hicieron más largos, por eso cambiaron estos números. Si se dan cuenta, al hacer esto, van cambiando esos números. Los de acá no cambian porque estas medidas no se están alterando, siguen siendo iguales. Pero aquí cambias la de los dos lados y sigue manteniéndose constante la división. Ahora voy a cambiar la medida de estos lados y va a seguir constante la división. Ahora se altera estos dos lados, ¿cierto? Por eso se altera estas medidas de aquí y estoy alterando este lado de acá. Este lado lo estoy dejando quieto, por eso estas medidas siguen siendo las mismas. Pero si se dan cuenta, la constante sigue siendo 1.6. A pesar que la división cambia los números, pero como están en proporción, el resultado siempre es 1.6. Eso quiere decir que son proporcionales los lados. Y como los lados son proporcionales y los ángulos iguales, los triángulos son semejantes. Vamos con, bueno, y eso pasa si los giro para acá, hacia acá abajo. Entonces, si a usted le aparece esto en cualquier situación, le aparece que hay dos rectas que son paralelas. Eso tiene que estar, estas rectas que son paralelas y dos rectas así que forman triángulos, usted ya sabe que esos triángulos que se forman aquí son semejantes, aunque esté de esa forma, de esa forma, de esa forma, más hacia arriba, más hacia abajo. Van a ser semejantes si estas rectas son paralelas. Aquí lo tenemos de otra forma. Estas son paralelas, ahora están acá separados y el punto está entre medio. Entonces tenemos dos triángulos como que se enfrentan. Pero de nuevo, veamos para saber si son proporcionales. ¿Qué tiene que suceder? Que los ángulos sean iguales, ¿cierto?
Este ángulo de aquí con este de acá al frente son iguales. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son iguales. Entonces este de aquí con este de aquí son iguales. Tenemos ángulo entre paralelas, ¿cierto? Estos de aquí con estos de acá ahora. Van a estar cruzados. Son ángulos internos, alternos internos. Este ángulo de aquí es igual a este de acá por propiedad de ángulo entre paralelas. Y este ángulo de aquí es igual al de acá por propiedad de ángulo entre paralelas. Eso quiere decir que los dos triángulos tienen los mismos ángulos. Ahora falta ver si sus lados son proporcionales. Y aquí, como ven los números, tenemos de nuevo la medida, la división de este lado con este, la división de este lado con este y la división de este lado con este. Esas son las medidas que salen ahí y nos da una constante proporción. Y la constante, bueno, ahí cambié la constante, pero si se dan cuenta, eso no sucedía en el anterior. Veamos acá primero. Aquí cambia la medida de este lado con este y de este con este, pero la constante se mantiene, 0.6. Ahora voy a cambiar la medida de este y de este lado. Los números cambian, pero la constante sigue siendo 0.6. Y acá si muevo este punto va a cambiar la constante, pero va a ser en todas el mismo. Ahí en todas es 1. Ahí en todas es 1.4. Todas es 0.5. Entonces, si tengo esta situación que tengo dos rectas paralelas y de nuevo dos líneas que se cruzan y forman triángulos, los triángulos son semejantes. Los triángulos resultantes son semejantes. ¿De qué me sirve que sean semejantes? De que con las medidas de un triángulo puedo encontrar las medidas del otro. Entonces, si tengo las medidas de un triángulo y una medida del otro, puedo encontrar las otras dos medidas. ¿Por qué? Por esta constante siempre va a dar lo mismo. Si divido el lado más grande en el lado más pequeño, me va a dar la constante. Entonces, si tuviera las medidas del triángulo pequeño y tuviera la medida de este lado, simplemente tendría que dividir este lado grande en el pequeño, encuentro la constante y después para encontrar la medida de estos lados de acá, solo tengo que multiplicar la constante por los que sí me dan. Último caso. Aquí tenemos una línea recta. Tenemos estas que son paralelas. Aquí están las paralelas de nuevo. Y aquí tenemos que se forma un triángulo. Estos son ángulos rectos. Aquí se tiene que cumplir que estos ángulos sean iguales. Aquí no son iguales porque son opuestos por el vértice. Porque esta línea es recta, es distinto a la anterior. Se dan cuenta, aquí se cruzan como una X, pero aquí esta línea está recta, es perpendicular a las paralelas. Forma un ángulo recto acá y acá. Pero aquí, en este caso particular y específico, son iguales estos ángulos. Si sucede que estos ángulos son iguales, si es que los dice la situación, entonces de nuevo hay semejanza de triángulos. ¿Por qué? Tenemos que estos ángulos son iguales y este ángulo de acá es 90, ¿cierto? Y este ángulo de acá es 90. Entonces, este ángulo va a ser igual que este siempre, porque la suma siempre tiene que dar 180 a la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Aquí tengo 90, aquí tengo 9.7 y este va a ser la resta de lo que me falte para 180, que es lo mismo que acá. Entonces tenemos los triángulos iguales y como ven aquí, los tres lados también son proporcionales. La medida de este lado con este lado, aquí tengo la medida de este lado con este lado y aquí tengo la medida de los diagonales, ese lado con ese lado. Y de nuevo, no, aquí no. Se sigue cumpliendo siempre que se tiene la proporción. Entonces, dos triángulos son semejantes cuando tienen los tres lados iguales y sus tres lados son proporcionales. ¿Y de qué me sirve esto? De que si sé las medidas de un triángulo, puedo encontrar las medidas del otro encontrando la constante proporción. Si tengo las medidas de un lado, puedo encontrar la del otro con la constante proporción. ¿Cómo se hace eso? Se hace multiplicando la constante por el lado. Por ejemplo, si sé que la constante es 1.6 y me dan el lado 4.2, si los multiplico me va a dar 6.6.
Eso ha sido el video de esta ocasión. Espero que haya quedado todo muy claro. Nos vemos en otro momento. Hasta pronto.